En el capítulo de hoy, entonces, hablaremos de varios temas más. Capítulo de electrostática, que se refiere al estudio de cargas eléctricas. Hablaremos de la ley de Coulomb y también del campo eléctrico y potencial eléctrico. Empezaríamos hablando de la ley de Coulomb, la cual se refiere a la fuerza de interacción entre dos cargas eléctricas puntuales. La fuerza de interacción entre dos cargas eléctricas puntuales pueden ser fuerzas de atracción o fuerzas de repulsión. Esa es la diferencia entre estas fuerzas electrostáticas, la fuerza entre cargas eléctricas, y la fuerza gravitacional. La fuerza gravitacional o gravitatoria, pues, es solamente de atracción, mientras que estas fuerzas entre cargas eléctricas pueden ser fuerzas de atracción o de repulsión. Repulsión es cuando las cargas tienen signos diferentes, atracción cuando tienen signos diferentes y repulsión cuando tienen signos iguales. En este caso, las cargas tienen signos diferentes, pues habrá una fuerza de atracción entre ambas. Esas fuerzas obedecen a la llamada tercera ley de Newton. Por eso que la fuerza que siente cada una de ellas tiene igual valor, pero diferentes direcciones, sentido contrarios. A pesar que las cargas, carga Q1 y carga Q2, tienen valores diferentes. La fuerza que cada una sentirá tiene igual valor. Para hallar el valor de esa fuerza, pues se aplica la fórmula que es igual a la constante por el producto de las cargas, valor absoluto de las cargas, y sobre la distancia al cuadrado. Esta fórmula nos va a permitir hallar el valor de esa fuerza que existe entre dos cargas eléctricas. La constante K, que es la llamada constante de Coulomb, tiene un valor igual a 9 por 10 a la 9 Newton metro cuadrado por Coulomb al cuadrado. Todas las unidades tienen que estar según sistema internacional, es decir, las cargas en Coulomb, y la distancia tiene que estar necesariamente expresada en metros. Aquí es donde tenemos que recordar cómo convertir centímetros a metros o milímetros a metros. Por ejemplo, si me pide determinar la fuerza que se ejerce entre las cargas Q1 y Q2, donde según los datos veo que la carga Q1 es una carga positiva, la carga Q2 es una carga negativa, y ambas están distanciadas por una distancia de 3 metros. Conociendo los valores de las cargas y la distancia entre ellas, pues reemplazo los valores, donde recuerden que las cargas no se reemplaza el signo, porque solamente se utiliza el valor absoluto. En el caso de la carga Q2 menos 9, miren, no se ha reemplazado el signo. La distancia es 3 elevado al cuadrado, que sería 9, que se podría simplificar con el 9 de la constante. De esta manera, haciendo la operación, sería 1350 newtons. Esta es una fuerza de atracción, debido a que las cargas tienen signos diferentes. Como pueden ver, la fórmula ha servido para hallar únicamente el valor de esa fuerza. Ya, el tipo de fuerza solamente lo vamos a identificar mirando los signos. Si los signos son diferentes, pues es una fuerza de atracción. En este otro ejemplo, dice la fuerza de atracción entre dos cargas de menos 5 por 10 a la menos 6 y la otra carga es 8 por 10 a la menos 6. La fuerza de atracción entre ellas es de 25 newtons. Me piden hallar la distancia que separa a esas cargas. Bueno, en todo caso, los datos ahí los tenemos. Carga 1, menos 5 por 10 a la menos 6. La carga 2, 8 por 10 a la menos 6. Y la fuerza entre ellas es 25 newtons. La incógnita es la distancia. Para ello usaremos la fórmula de la ley de Coulomb. Reemplazamos los datos, fuerza constante y cargas entre la distancia al cuadrado, que sería la incógnita. Ya es una ecuación con una sola incógnita donde podríamos de repente intercambiar
la ubicación de la distancia al cuadrado con el 25. No, de cuadrado subiría, el 25 bajaría. Y quedaría así. Ya multipliqué en el numerador 5 por 8, 40 y 10 a la menos 6 con 10 a la menos 6, 10 a la menos 12. Ya aquí seguiríamos efectuando las operaciones. 9 por 40, 360 y 10 a la 9 con 10 a la menos 12, 10 a la menos 3, entre 25. Seguimos efectuando. Este 0 elimina un decimal, por eso le pongo acá 10 a la menos 2 y nos quedamos con 36. Y justo todo está como para sacarle raíz cuadrada a todo. Raíz cuadrada de 36 es 6, de 10 a la menos 2 es 10 a la menos 1 y de 25 es 5. ¿No es cierto? Podríamos en todo caso hacer eso. Pero vamos a arreglar esto. Sacamos raíz. La distancia sería 0,12 metros. Si las alternativas que veo son centímetros, entonces multiplico por 100 para convertirlo a centímetros. Respuesta 12 centímetros. Ya, esta es la forma, cómo es que se utiliza la fórmula de la ley de Coulomb. Ya solamente hay que tener cuidado nada más con las unidades. Todas las unidades se trabajan en función del sistema internacional. En el caso de este ejemplo, hemos tenido que convertir metros a centímetros debido a que las alternativas del problema pues están en centímetros. Y eso es lo que puede ocurrir también en un examen de emisión. Ya dependiendo de las unidades de la alternativa, yo tengo que dar la respuesta realmente. El campo eléctrico se genera ante la presencia de una carga eléctrica. Si colocamos en el espacio, en cualquier lugar del espacio, una carga eléctrica, pues su sola presencia ya genera un campo eléctrico a su alrededor. Ese espacio se extiende pues hasta el infinito, a un lugar muy lejano. Independientemente si la carga es positiva o negativa, basta que sea una carga eléctrica para que genere un campo eléctrico. En cualquier punto de ese espacio llamado campo eléctrico, se puede hallar la intensidad del campo eléctrico. Recuerden nada más que la intensidad va a ir disminuyendo conforme nos alejamos de la carga. Y su disminución es bastante notoria. Y van a ver por qué es así, viendo la fórmula que vamos a mostrar después. Esta carga Q generó el campo eléctrico. Ahora, si una carga cualquiera, una carga invasora, es colocada en ese campo, pues va a depender del signo de esta carga para ver qué ocurre con ella. Porque recuerden que la fuerza de interacción entre dos cargas pueden ser de atracción o de repulsión. Supongamos que la carga amarilla, la carga que genera el campo, es positiva y la carga que colocamos acá es también positiva, pues ella recibirá una fuerza de repulsión por parte de la carga amarilla. Pero esa fuerza de repulsión sería de esta manera, hacia la derecha. Esa fuerza de repulsión, esa dirección de este vector, nos va a ser bastante útil. ¿Por qué? Porque matemáticamente el campo eléctrico se expresa mediante un vector también. Y nos van a preguntar, entonces, en ese punto donde se encuentra esta carga Q, ¿qué dirección tendrá el campo eléctrico? Si matemáticamente el campo eléctrico se puede representar mediante un vector, ya que es una cantidad vectorial, entonces el vector que representaría a ese campo eléctrico en ese punto donde está esa carga Q minúscula, ¿cuál sería la dirección del campo? Pues si esta fuerza indica a la derecha,
Pues la intensidad del campo eléctrico o la dirección del campo eléctrico será justamente en la misma dirección. El valor, la intensidad, la magnitud del campo eléctrico en ese punto la vamos a hallar mediante la división de la fuerza entre la carga. ¿De acuerdo? Esta es la carga, esta es la fuerza, dividimos fuerza entre carga y esa es la intensidad del campo eléctrico en ese punto. La fuerza F se expresa en Newton y la carga Q, de hecho, en Coulomb. Pero la intensidad del campo eléctrico no tiene una unidad, un nombre especial. Simplemente se deja como la división de Newton y Coulomb. Es decir, su unidad sería Newton por Coulomb. Ya, ahora, si en este punto el campo tiene una gran intensidad, entonces la fuerza será una gran fuerza. ¿De acuerdo? Entonces la fuerza que va a soportar esta carga va a depender de qué tan intenso es el campo también en ese punto. Si esa carga la hubiéramos puesto más cerca a la carga amarilla, pues esa fuerza sería mucho mayor. Entonces la intensidad del campo eléctrico en ese punto significa que también es mucho mayor que en ese punto de la derecha. Pero acá tienen una fórmula para hallar campo eléctrico, fuerza entre carga. Hay otra más también. Sería así, ¿ve? Ya tengo la carga que va a generar el campo eléctrico y me piden hallar la intensidad del campo eléctrico en el punto P. Cada vez que te pidan hallar la intensidad del campo eléctrico en el punto P, en un punto cualquiera, debes conocer siempre la carga y la distancia del punto a esa carga. Pero también debes hacer lo siguiente. Primero, vamos a colocar en el punto P una carga positiva. Esa carga positiva se le llama carga de prueba. Colocamos la carga positiva ahí. Y luego dices, positivo con positivo, esta carga que he colocado va a ser rechazada, repelida hacia la derecha. ¿De acuerdo? Por eso dice paso 2, dibujar la línea del campo eléctrico que pasa por P. ¿Por qué? Porque como esta carga va a ser rechazada, entonces el campo eléctrico también será en esa misma dirección. Luego, aplican la fórmula de la intensidad del campo eléctrico, que sería la división de la fuerza entre la carga. Pero hay algo más. Esta fuerza la puedes hallar con la fórmula de Coulomb. Para hallar la fuerza necesito la distancia entre las dos cargas. No, porque está la fórmula, dice distancia al cuadrado. La distancia es entre las dos cargas. Entonces, si nos dan como dato la distancia entre carga y carga, o entre la carga y el punto P, porque la carga Q minúscula está en el punto P, pues ya puedes hallar la fuerza. Divide ahora entre la carga Q minúscula. Ahora puedes simplificar las dos cargas Q minúscula. Y nos quedaría la fórmula que nos va a ayudar a encontrar la intensidad del campo eléctrico conociendo únicamente la carga que genera el campo y la distancia entre la carga y el punto. Entonces, utilizar esta fórmula sería un paso 3, un paso final. A partir de ahora, de frente usaremos esta fórmula. Constante la carga entre distancia al cuadrado. Miren así. Hallar la intensidad del campo eléctrico en un punto situado a 30 centímetros de una carga puntual, que es 5 por 10 a la menos 8. Ahí está la carga. Busquemos un punto que se encuentre a 30 centímetros. Ahí está el punto P, 30 centímetros. Recuerden que los centímetros hay que pasarlos a metros. Para eso se divide entre 100. Colocamos la carga de prueba en el punto P. Posi con posi hay repulsión. Así será el campo eléctrico entonces. Aplico la fórmula.
La constante la conocemos, la carga Q es 5 por 10 a la menos 8 y la distancia al cuadrado 0,3. Recuerden que hay que convertir esto a metros. Por eso lo pongo como 3 por 10 a la menos 1, todo al cuadrado. Esto nos sale al cuadrado 9 por 10 a la menos 2. 9 con 9 se simplificarían. 10 a la menos 8 con 10 a la menos 2 se pueden también simplificar. 10 a la 9 con 10 a la menos 8 me da un 10 y con el 5 sería 50 entre 10 a la menos 2 que cuando suba sería 100 y 50 por 100 es 5000. Ya, esta es la parte matemática. Ese sería el valor, o ese sería el valor de la intensidad del campo eléctrico en el punto P. Ya, la carga de prueba positiva únicamente te va a servir para averiguar la dirección del campo eléctrico. Si te preguntan qué valor tiene el campo o la intensidad del campo eléctrico en el punto P, responderá 5000 newton por coulomb. ¿Y cuál será la dirección del campo eléctrico en el punto P? Dirás hacia la derecha. Ya, o sea que para campo eléctrico es necesario siempre colocar esa carga de prueba positiva. Ya no use negativa, positiva. Se puede usar negativa, sí, pero te vas a complicar la vida. Más práctico es usar una carga positiva. Y como tú ves, no importa su valor, solamente importa su signo para poder dibujar la dirección del campo nada más. Este es un campo eléctrico muy particular, el campo eléctrico uniforme. Se le llama así porque su intensidad no depende de la distancia. Se le llama así porque su intensidad es igual en cualquier punto del campo. Y como es igual en cualquier punto del campo, a ese campo eléctrico uniforme se le representa también de una manera distinta, dibujando líneas paralelas. Ya el campo eléctrico se caracteriza porque su intensidad es igual en cualquier punto del campo. Se le representa, repito, mediante líneas paralelas de esta forma. Ese es el símbolo de un campo eléctrico uniforme. Puede ser a la derecha, a la izquierda, para arriba, para abajo, de manera oblicua, pero líneas paralelas. A esa línea se le conoce como líneas de fuerza. Línea de fuerza del campo eléctrico. Si coloco una carga positiva en ese campo, el campo la va a detectar y le va a aplicar una fuerza. Cualquier invasor al campo, el campo inmediatamente la detecta y le aplica una fuerza. Es como el campo de la gravedad. Cada satélite, cada planeta genera su campo de fuerza. Ese campo de fuerza se le conoce como campo gravitatorio, un campo de gravedad. Y cualquier invasor a ese campo de gravedad, inmediatamente la Tierra lo detecta y lo jala. No, por eso, pues, es que producto de eso, pues caen una cantidad de meteoritos a la Tierra, justamente porque invaden el campo de fuerza y la Tierra lo que hace es atraerlos. Pero en un campo eléctrico, puede que le apliquen la fuerza en una dirección como que también le aplican la fuerza en otra dirección. Me refiero a lo siguiente. Si coloco una carga aquí positiva, si es positiva, el campo inmediatamente se la lleva en la misma dirección. La jala a la derecha, igual que la línea del campo eléctrico, a la derecha. Pero si se trata de una carga negativa, la fuerza va a ser al revés. Tiene dirección contraria. El campo le aplicará una fuerza, pero a la izquierda ahora. O sea que si colocamos una carga positiva en el campo, esa carga se va a la derecha, en la misma dirección del campo eléctrico. Pero si la carga es negativa, esa carga se va en dirección contraria a la línea del campo eléctrico. Pero independientemente si es positiva o negativa,
La fuerza tiene igual magnitud, igual valor, igual módulo. Esa fuerza se halla multiplicando la carga por la intensidad del campo eléctrico. Miren este ejemplo. Dice determinar el valor de la aceleración con que se desplaza una partícula cuya masa es de 50 gramos y está cargada eléctricamente con una carga de más 2 milicoulomb, cuando es soltada en un campo eléctrico uniforme de intensidad de 500 newton por coulomb. ¿Se refiere a qué? Que si, por ejemplo, acá está el campo eléctrico, soltamos la carga, el campo le aplica la fuerza y la carga se va disparada hacia la derecha. La pregunta es, ¿con qué aceleración se moverá esa carga? A eso se refiere este ejemplo. ¿Ya? Pero falta todavía indicar cómo es el campo eléctrico. Ahí está. Ahí está la carga. El campo le aplica una fuerza. Y esa fuerza va a hacer que la carga se mueva a la derecha con aceleración. Hallemos primero la fuerza. Es carga por intensidad de campo eléctrico. La carga dice 2 milicoulomb y el campo eléctrico vale 500. La carga 2 milicoulomb y el campo eléctrico 500. Milicoulomb significa 10 a la menos 3 por 500. Y eso nos sale una fuerza de 1 newton. Ya conocemos la fuerza. Ahora vamos a hallar la aceleración, pero para eso necesitamos aplicar la segunda ley de Newton. Fuerza entre masa. La fuerza es de 1 newton. Y la masa es 50 gramos, que tenemos que expresarla en kilogramos. Fuerza 1 newton, la masa 50 gramos, pero 50 hay que convertirlo a kilogramos multiplicando por 10 a la menos 3 o dividiendo entre 1000, que es lo mismo. 50 por 10 a la menos 3. El 10 a la menos 3 podría subir al numerador y sería 1000 entre 50 y me sale 20 metros por segundo al cuadrado. ¿Ya? ¿Alguna consulta? ¿Alguna pregunta que tengan hasta ahí? ¿No hay dudas? ¿Todo bien, Teresita? Solamente estamos recordando, repasando. ¿Sí? La otra cantidad física que es mucho más sencilla que el campo eléctrico. Aquí no hay necesidad de dibujar la dirección del campo eléctrico, no hay necesidad de usar vectores, porque el potencial eléctrico es una cantidad escalar. Y ese potencial eléctrico que generan las cargas eléctricas puntuales, puntuales significa con cargas pequeñitas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, tu lapicero puedes tener una carga eléctrica, pero la fórmula no la puedo aplicar a un lapicero con carga eléctrica, porque las fórmulas funcionan únicamente para cargas pequeñitas, por eso dicen cargas puntuales. Son cargas que no tienen dimensiones prácticamente. Ahí tengo una carga y vamos a hallar ahora el potencial eléctrico en el punto P. Teóricamente se dice que el potencial eléctrico en el punto P expresa el trabajo por unidad de carga que realiza el campo eléctrico. ¿Ya? Es decir, ya hemos visto que en el punto P hay un campo eléctrico.
Si colocas la carga de prueba positiva, el campo inmediatamente se la lleva hasta el infinito. Y cuando el campo se la lleva hasta el infinito, significa que ese campo, esa fuerza del campo está realizando un trabajo en llevar a la carga hasta el infinito. Entonces, por eso dice que el potencial expresa el trabajo que realiza el campo eléctrico para llevar una carga desde el punto P hasta el infinito. Y su fórmula sería de esta manera. El potencial en el punto P es el trabajo que hace el campo para llevar a esta carga desde el punto P hasta el infinito. Prácticamente esta formulita se utiliza muy poco para hallar potencial eléctrico. Esta fórmula es más utilizada para hallar el trabajo del campo. Sí, pero dirán, profe, pero para hallar el trabajo del campo necesito el potencial en el punto P. Allá el potencial en un punto P se puede hallar mediante otra fórmula. Ya, esa fórmula es la que nos va a permitir hallar el trabajo del campo, porque esa fórmula va a servir para hallar el potencial en el punto P, multiplico por la carga y ya tengo el trabajo del campo. ¿Y cuál es esa fórmula para hallar el potencial en el punto P? Pues aquí más o menos lo voy a mostrar. Es el producto de la constante por la carga entre la distancia. Es una fórmula similar a la del campo eléctrico, solamente que el campo eléctrico tiene un distancia al cuadrado. Acá no. Acá no hay cuadrado. ¿Ya? Y aquí en esta fórmula sí se va a reemplazar el signo de la carga. Recuerden que en los dos anteriores, campo eléctrico y fuerza eléctrica, pues no se reemplaza el signo. Pues aquí en potencial sí. Ya el potencial sí te permite reemplazar el signo. Por ejemplo, me pide el potencial eléctrico en el punto P debido a la presencia de esa carga Q. La distancia aquí sería 30 centímetros. Esos centímetros hay que convertirlos a metros, multiplicando por 10 a la menos 2. Y esto sería 0,3, ¿no? O 3 por 10 a la menos 1. Ya, ahora la formulita es la constante primero, luego viene la carga que es 6 por 10 a la menos 9 y sobre la distancia que es 3 por 10 a la menos 1. Hay varias cosas por simplificar. 6 entre 3, 2 y 10 a la 9 con 10 a la menos 9 se podrían cancelar. 2 por 9, 18 y este 10 subiría 180. 180 voltios. Esa es la unidad de potencial eléctrico, voltios. Como ven, solamente se usa la fórmula y eso es todo. No se dibuja ninguna flecha en la figura. Lo que te decía que en las fórmulas que se presentan de potencial eléctrico, la que más se utiliza es la de trabajo. Por ejemplo, acá dice hallar el trabajo que realice el campo eléctrico para transportar a una carga de más 2 milicoulomb desde el punto P hasta el infinito. La carga Q vale 4 por 10 a la menos 6. Lo que voy a hacer primero es hallar el potencial eléctrico en el punto P, pero con esta fórmula. La constante 9 por 10 a la 9. La carga dice ahí 4 por 10 a la menos 6 y la distancia 2 metros. Ya de esa manera sería 18 por 10 al cubo. Ya ese es el potencial en el punto P. Pero eso no pide. Pide el trabajo que realiza el campo para llevar a una carga de 2 milicoulomb del punto P al infinito. Allá, para eso se utiliza la otra fórmula. Esa formulita. Y de esa fórmula se despeja el trabajo. Como puede ver, a la hora de despejar se multiplicaría la carga por el potencial eléctrico en el punto P. Y ese potencial en el punto P ya lo hallamos acá, 18 por 10 al cubo. Y esta carga Q
es la carga que debe llevarse del punto P al infinito. Esta carga Q minúscula es la carga que se transporta del punto P al infinito. Esa carga Q no aparece nunca en la figura. La carga Q va a aparecer en el enunciado. Aquí está, 2 milicoulomb. Entonces reemplazo acá 2 milicoulomb. Y potencial en el punto P, 18 por 10 al cubo. Milicoulomb significa 10 a la menos 3 por 18 por 10 al cubo. 10 al cubo con 10 a la menos 3 se simplificarían y me queda 2 por 18. Y eso daría 36 joules. Esa es la forma como se halla el trabajo del campo eléctrico. Y a ver, ¿alguna consulta? Sí, estamos, repito, repasando, recordando todo lo que concierne a campo eléctrico y potencial. Luego empezamos con los ejercicios. Bien, entonces, veamos este primer ejercicio, donde dice, se tiene un objeto conductor eléctricamente neutro. Eléctricamente neutro significa que su carga es cero. ¿Y qué significa que su carga es cero? Significa que no le sobra ni le faltan electrones. Cuando a un cuerpo le falta electrones, se dice que tiene una carga positiva. Cuando a un cuerpo le sobran electrones, se dice que está cargado negativamente. Entonces, cuando dice eléctricamente neutro es porque no le sobra ni le falta. Por eso dice carga neutra. Su carga es cero. Pero luego dice se le entrega una cierta cantidad de electrones. Cuando se le entrega una cierta cantidad de electrones, ese objeto ahora va a tener un exceso de electrones, le va a sobrar electrones. Le comenzamos a entregar electrones, entonces ese objeto se va a convertir en una carga negativa, porque ahora le va a sobrar electrones, tiene exceso de electrones. Si el objeto neutro gana electrones, se convierte en una carga eléctrica negativa. Ahora me pregunta justo el valor de esa carga. Para hallar el valor de una carga, solamente se multiplica el número de electrones por la carga de un electrón o el valor absoluto de la carga del electrón. El menos ya sabemos por qué es menos, porque está ganando electrones. N es 15 por 10 a la 10. Y todo por el valor absoluto de la carga del electrón. Es valor absoluto porque recuerda que la carga de un electrón es una carga negativa. El electrón es negativo. Pero acá se coloca solamente valor absoluto, por eso no le pongo el signo. 1,6 por 10 a la menos 19. Esta es la carga de un electrón. Efectúo 15 por 1,6 me da 24. Y la respuesta sería menos 24 por 10 a la menos 9 coulomb. Esa es la cantidad de carga eléctrica que tendría ese objeto al ganar electrones. De hecho, si recordarán ustedes, 10 a la menos 9 también es un prefijo. 10 a la menos 9 se le llama nanocoulomb. ¿Ya? Eso es un nanocoulomb. Entonces mi respuesta también podría ser menos 24 nanocoulomb. ¿Alguna consulta? ¿No hay preguntas? Uno más, a ver.
La fuerza de atracción entre dos cargas eléctricas puntuales es de 250 newton. ¿Qué valor tendría la fuerza de atracción si duplicamos el valor de una de las cargas, triplicamos el valor de la otra y duplicamos la distancia de separación entre ellas? O sea, este ejercicio sí lo dejo a ustedes a ver como quien también repasan, recuerdan la fórmula y díganme cuál sería la respuesta. ¿Qué valor tendría la fuerza de atracción si duplicamos el valor de una de las cargas, triplicamos el valor de la otra y duplicamos la distancia de separación entre esas cargas? ¿Cuál sería el nuevo valor de la fuerza? A ver, ¿cuánto sale? ¿Ya? ¿Alguna respuesta? A ver, ¿alguien ha planteado el problema? Hayet, gracias. 750. Ya. ¿Alguien más? Eileen, 750. Alex, 375. La mitad. Ujú. A ver, Nayer Kach, también. Lin, Alex, Dharma, 375. Ya, a ver. Hayek, ya. Bien, bien, corregiste. Sí, sí, entonces 375. Cielo, también 375. Rocío El Pilar,
375. Bien, nadie ya corrigieron entonces. A ver, según el problema, esa fuerza entre dos cargas vale 250. Pero dice si una de las cargas se duplica. Ya, entonces ya no es Q1, sino le voy a poner 2Q1. La otra vamos a triplicarla. Ya no le pongo Q2, sino le pondré 3Q2. Y la distancia también se duplica. Ya no le pongo D, sino le pongo 2D. Estos cambios voy a colocar en la fórmula. Y de hecho, pues la fuerza no será la misma, será otra. Por eso le pongo F sub X. La constante, su nombre lo dice, esa sí no va a cambiar porque es una constante. En lugar de Q1 le pongo 2Q1, según acá el problema, 2 se duplicó, la otra se ha triplicado y la distancia se ha duplicado, todo al cuadrado. Pues arriba sería 2 por 3, 6, y en el denominador 2 al cuadrado, 4. 6Q1 por Q2 entre 4D cuadrado. Los voy a agrupar de esta otra forma. 6 sobre 4 por la constante, producto de carga, distancia al cuadrado, y esto viene a ser la fuerza inicial de 250. Ahora si multiplico por 6 cuartos, o simplificamos, ahí está, 6 cuartos por 250, saco mitad, 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 y 3 por 125, 375 newton. Sí, esa sería la respuesta. Claro, porque está al cuadrado. Así es el link. Bien, practiquemos a ver. Dos cargas, una de 9 microcoulombs y la otra de 4 microcoulombs, están separadas 12 centímetros. Determina la fuerza resultante que se ejerce sobre una carga de 6 microcoulombs colocada en el punto medio de la recta que las une. Es decir, se tiene estas dos cargas así. Una carga y la otra carga, separadas 12 centímetros. Si colocamos una tercera carga de 6 en el punto medio de esa recta, debo hallar la fuerza que actúa sobre esa carga que estoy colocando. Por si acaso esa tercera también es carga positiva. Ya a ver cuánto saldría.
¿Ya? ¿Alguna respuesta? ¿No hay? ¿Se rayaron? ¿Muy tranca? A ver, les ayudo. Vamos a colocar la carga de 6 microcoulomb en el punto medio de esa línea. ¿Ya? Todo el segmento, la distancia que mencionan ahí, 12 centímetros. Si lo coloco en el punto medio, pues esa carga estaría a 6 centímetros de cada carga, ¿no? Porque dice que es punto medio. Ajá. Luego, a 195, dice Jaime. Naye también, pero con más interrogantes. O sea, más duda que tu hermana, ¿verdad? Tienes más dudas. Triple duda. No, a ver, entonces, vamos a verificar entonces. Ya, entonces colocamos la carga de 6 en el punto medio. Ahí está la carga de 6. Y como es punto medio, entonces el 12 lo voy a borrar y pongo 6 centímetros a cada lado. Ahí está. Y entre la carga de 6 positiva y la carga de 9 positiva hay una fuerza de repulsión, que le he puesto fuerza F1. Pero con la otra carga de la derecha, la carga amarilla, también hay repulsión. ¿No es cierto? Esa fuerza 1, vamos a hallarla en función de las cargas y la distancia con esta formulita que está a la izquierda. A ver, sería 9 por 10 a la 9. Las cargas 9 por 10 a la menos 6, la otra 6 por 10 a la menos 6 y la distancia 6 centímetros. En metros sería 6 por 10 a la menos 2, todo al cuadrado. Bueno, 9 por 10 a la 9. Acá 9 por 6, 54 por 10 a la menos 12. Y en el denominador al cuadrado sería 36 por 10 a la menos 4. 18ava, arriba 3, 18ava, abajo 2. Aquí hay 10 a la menos 8, 10 a la menos 12 con menos 4 menos 8. Y con 10 a la 9 sería un 10. 9 por 6 o 9 por 3, 27. Y con ese 10 sería 270. 270 entre 2, 135. Ya, pero esa es la fuerza solamente entre estas dos cargas, nada más. ¿Ya? Ahora vamos a ver qué pasa con la otra carga, que también tiene que haber repulsión porque las cargas son de signos iguales. Hallemos la fuerza 2, ¿cuánto vale? La constante, multiplicamos las cargas y la distancia también es la misma, ¿no? Ahora sería arriba 4 por 6, 24 por 10 a la menos 12. Y en el denominador igualito 36 por 10 a la menos 4. Simplifico. Saco cuarta, aquí 9 y acá 6. Este 9 con este 9 se va a simplificar. Y me quedaría al final, a ver, simplifico los 9. Acá también 10 a la menos 8. Con 10 a la 9 me queda un 10. Y con este 6, 60. Ya está. Fíjense lo que acabo de hacer. He averiguado qué ocurre con la carga de la izquierda. A la carga amarilla la están empujando a la derecha con 135 newton. Pero ¿qué le hace la carga de la derecha? A nuestra carga la están empujando a la izquierda con una fuerza de 60. Si me piden la resultante y las fuerzas que estoy viendo acá son direcciones opuestas, contrarias, la resultante se halla restando. 135 menos 60. Así salía. Claro, es importante identificar la dirección de las fuerzas para no, digamos, confundirse con la suma o la resta. Claro, así ustedes sumaron, pero de hecho, pues aquí hemos visto que se tiene que restar porque las fuerzas son contrarias.
Sí, justamente para eso es, digamos, necesario hacer el gráfico para saber qué hacemos con las fuerzas, si sumamos o restamos. No, el gráfico me dice eso. Diferentes sentidos se restan, mismos sentidos se suman. Así es, Dharma. Ajá, claro. Entonces, en estos casos se recomienda dibujar las fuerzas. No, no es que se dan cuenta de que los signos cambia todo ya. Imagínense que el 4 sea negativo. Si el 4 fuera negativo, ya F2 sería al revés. F2 ya sería a la derecha. El F1 a la derecha. Como ambas son a la derecha, ya no restaría, sino sumaría ya. Te cambia la respuesta. Por eso que es importante primero dibujar las fuerzas. Claro, así es. Ahora, en este caso, miren, en este caso ya no están en una sola línea. Acá me pide ya la fuerza resultante sobre la carga 2. La carga 1 es positiva, igual que la carga 2. Entre ellas, por ejemplo, hay repulsión. Y si hay repulsión, mira cómo dibujó las fuerzas. Ya son fuerzas de repulsión. Pero entre la carga 2 y la carga 3 hay atracción porque los signos son diferentes. Una es nega, la otra es posi, entonces aquí se van a atraer. En estos casos ya no funciona sumo o resto, porque en estos casos ya interviene la teoría vectorial. Recuerden que en vectores, cuando son vectores perpendiculares, se forma acá un pequeño rectángulo y la resultante es la diagonal. Entonces vamos a hallar la fuerza 1 y la fuerza 2 primero. La fuerza 1, la constante, multiplico las cargas y la distancia sería 4 al cuadrado. Estoy averiguando cuánto es la fuerza 1. Acá colocaría 4 al cuadrado, que sería 16, pero acá veo un 8 y un 2, también hay 16. O sea que se cancelaría 8 por 2 y el 16. Y veo también 10 a la menos 5 con 10 a la menos 4, que sería 10 a la menos 9. Y con este 10 a la 9 también simplificaría. Al final todo me quedaría 9 nada más. Ahora la fuerza 2. La fuerza 2 es entre la carga 2 y la carga 3. Reemplazo los datos. La carga 2 es 2 por 10 a la menos 5 y la carga 3 es 6 por 10 a la menos 4. La distancia, bueno, en todo caso ya se intuye, se sabe, también se conoce que este es un triángulo notable, donde aquí es 4 y acá la hipotenusa es 5. El otro cateto debe ser 3 metros, pues. Entonces, entre carga y carga hay 3 metros al cuadrado. 3 al cuadrado 9 y con este 9 se simplifica. 10 a la menos 5 con 10 a la menos 4, 10 a la menos 9 y con 10 a la 9 se simplifica y me queda 2 por 6. 12. Ya sé que esta fuerza 1 vale 9 y la otra fuerza vale 12. Hallamos la resultante y para eso se forma el rectangulito donde la diagonal es la resultante. ¿Cómo se halla esa diagonal? Teorema de Pitágoras. 9 al cuadrado más 12 al cuadrado y todo eso le saco raíz cuadrada. Raíz cuadrada de 9 al cuadrado más 12 al cuadrado. Acá es 81, acá es 144. Todo eso me da 225 y raíz de 225, 15 newtons. ¿Ves? En este caso es un poco diferente ya. Ya no es solamente sumar y restar. ¿Ya? Y ahí tienen ustedes los 3 casos para fuerzas eléctricas, fuerzas resultantes. Veamos uno más. En el caso de intensidad de campo eléctrico resultante en un punto, se debe colocar siempre, cuando se trata de campo eléctrico, coloquen siempre la carga eléctrica positiva.
esa carga no te la van a dar. Tú la vas a tener que colocar por tu cuenta para que pueda dibujar las direcciones de las fuerzas, de los campos eléctricos, de los vectores. Entonces, en el punto P, colocamos la carga positiva. Ahí está. Luego decimos, carga 1 es positiva. La carga que he colocado es positiva. Entre ambas habrá una repulsión. Dibujaría un vector que apunta hacia la derecha. Y ese sería el campo eléctrico que produce la carga 1. Con la carga 2, que también es positiva, también hay repulsión. Y el vector que voy a colocar acá sería a la izquierda. Y ese sería el campo eléctrico que genere la carga 2. Ahora uso la fórmula para hallar campo eléctrico. La constante la conocemos, la con carga 1 es 8 por 10 a la menos 8 y la distancia sería 2 al cuadrado, que es 4. 8 entre 4 da 2 por 9, 18 y acá hay un 10, 180. Ahí tengo el valor de E1. El valor de E sub 2. También le aplico la fórmula. La constante, la carga 3 por 10 a la menos 8 y la distancia acá sería 3, que al cuadrado daría 9 y con este 9 se va a simplificar. Acá me daría 30. Ya, pero en este caso, como ves, las dos o los dos vectores están en una misma línea, pero sentidos contrarios. Para hallar la resultante tengo que restar 180 menos 30, nada más. Y eso me da 150. Ese es el campo eléctrico en el punto P. Ya es algo similar a lo que se ve en fuerzas eléctricas. Tanto para fuerzas como para campo eléctrico es necesario dibujar para saber qué hacemos si sumamos o restamos. O de repente le aplico Pitágoras. Aquí hay algo parecido a un ejercicio anterior. Pero en todo caso, lo que hacemos acá es lo siguiente. Dice, ¿a qué distancia X, o sea, en el punto A, el campo eléctrico resultante es nulo? ¿Qué significa? Que vamos a colocar en el punto A una carga positiva. La carga 1 es positiva, con la carga que hemos puesto positiva, acá habrá una repulsión y vamos a dibujar el vector hacia la derecha. Ese es el campo eléctrico de la carga 1. Positiva, con la carga 2 también positiva, hay también repulsión y dibujaré otro vector hacia la izquierda. Y ese sería el campo eléctrico de la otra carga. Si queremos que el campo eléctrico sea nulo, sea cero, entonces la resta de los dos debe ser cero. Entonces significa que E1 debe tener el mismo valor que E2. Igualen entonces a ver ustedes E1 con E2 y a ver cuánto les sale X a ver. Ya les ayudé hasta ahí.
¿Ya? ¿Listos? ¿Cuánto sale X? ¿Mm? 1,5. No, 3. No creo que sea 3. Porque 3 sería el punto medio. No creo que sea 3. Ya, en todo caso, lo igualamos, ¿ya? Así, mira, ve. Si queremos que el campo eléctrico sea nulo, o sea cero, el E1 y el E2 deben ser iguales. Los igualo. La fórmula para E sería la constante por la carga 1 entre distancia al cuadrado. En este caso, la distancia es X. Para el E2 sería la otra carga. La distancia sería la diferencia de C con X. La constante la puedo eliminar. Carga 1 es 1. La carga o la distancia es X al cuadrado. Todo igual. La carga 2 es 9. Y la distancia acá sería 6 menos X. ¿No? 6 menos X al cuadrado. Le saco raíz cuadrada todo de una vez. Porque todo tiene raíz cuadrada exacta. 1 sobre X y acá 3 y acá 6 menos X. Ahí está, ya le saca raíz cuadrada. Ahora multiplico en aspa. 6 menos X igual a 3X. Ya, multiplicando en aspa. Acá hay 4X. Sácale mitad, 3 medios, 1,5. Ya, 1,5. Así es. Ajá. Y te la jugaste bien, Teresita. 1,5. Ya, uno más entonces. Acá tengo un campo eléctrico uniforme que mencionábamos. La pequeña partícula de 20 gramos de masa y tiene una carga de 50 milicoulomb. Mili significa 10 a la menos 3. Es colocada en el interior de un campo eléctrico uniforme. Determine la intensidad del campo eléctrico de tal manera que la partícula permanezca en reposo. Es decir, que esa partícula debe estar en el aire flotando. ¿Y cómo va a flotar? ¿Que la gravedad no lo va a jalar? Sí, la gravedad va a jalar hacia abajo, pero el campo eléctrico le aplicará una fuerza hacia arriba. Entonces, habrán dos fuerzas en esa carga. El peso hacia abajo y la fuerza del campo eléctrico hacia arriba. Si van a dibujar las fuerzas, sería así el peso mg y hacia arriba la fuerza del campo eléctrico. Y como quieren que permanezca en reposo, entonces debo igualar las dos fuerzas, sus valores deben ser iguales. F es igual a mg. Para el caso de campo eléctrico uniforme, para el caso de flechas paralelas, líneas paralelas, recuerden que había otra fórmula, ¿no? Y la fórmula era Q por E, la carga por E. Esta. Y esto es igual a mg. La carga es 50 milicoulomb. E es la pregunta, es la intensidad del campo eléctrico. La masa es 20 gramos y la gravedad 10. Ah, pero los gramos hay que convertirlo a kilogramos. Y los milicoulomb a coulomb. Entonces acá sería 50 por 10 a la menos 3 por E. Y acá sería 20 por 10 a la menos 3 para kilogramos. Y todo por 10. Creo que 10 a la menos 3 con 10 a la menos 3 puedo simplificar. 20 por 10 es 200. 200 entre 50 sale 4. 4 newton por coulomb.
Así se plantearía este tipo de ejercicio. Gracias al campo eléctrico, esa carga se mantiene en el aire, se mantiene flotando en el aire. Uno más. Para el caso de potencial eléctrico, la cosa es más simple. Aquí ya no dibujen nada. Potencial eléctrico total en un punto P, así existan 10, 20 cargas, no dibujen ni una flecha. ¿Ya por qué razón? Porque el potencial eléctrico no es un vector, no es una cantidad vectorial. El potencial eléctrico es escalar, es un número. Es por eso que en potencial eléctrico acá sí se debe colocar los signos. Miren, como son dos cargas, voy a aplicar la misma fórmula para ambas cargas. Ya, entonces digo, cada carga produce un potencial eléctrico en el punto P. Voy a hallar con la fórmula ese potencial. Luego la carga 2 producirá también su potencial eléctrico en el punto P. Para este caso, la distancia sería 4 y le aplico la fórmula y hallaría su potencial. Una vez que hallo los dos potenciales con las fórmulas, simplemente los voy a sumar, pero de manera algebraica, porque recuerden que ahí sí voy a colocar los signos. La carga 1 es positiva y la carga 2 es negativa. Miren, potencial en el punto P es la suma del potencial que genera la carga 1 más el potencial que genera la carga 2. Primero la que genera la carga 1. Ahí está la fórmula, la constante carga 1 entre distancia 1. La carga 2. Ya está. Reemplazo los datos. 9 por 10 a la 9. 6 por 10 a la menos 6, que es la carga 1 positiva. Y la distancia es 9 metros. Para la otra carga. Como ven, ya le puse el signo. Ahora sí pongo el signo menos. Y la distancia es 4. Simplifico acá 9 con 9. Y acá me quedaría 6 por 10 al cubo realmente. Y acá multiplicamos el más con el menos, me da menos. Entonces pondría menos. Y sería 2 por 9, 18 entre 4. Sería 4,5 por 10 al cubo. 6 menos 4,5 es 1,5 por 10 al cubo. Unidades, voltios. Así sería 1500 voltios. Como vieron, no se ha dibujado ni una flecha. Nada se ha dibujado. Eso sí es potencial eléctrico. Ya no es como fuerza ni campo eléctrico. Para esos casos sí se dibujaban fuerzas. Sí, se suma de frente, pero es una suma algebraica, ¿no? Sería una suma algebraica. Claro, una suma algebraica porque se suma con signo y todo. Claro, así es. A ver, una más, a ver. Por ejemplo, aquí se tiene una carga eléctrica puntual, una nada más, no hay más, solamente es una carga, y me pide la diferencia potencial entre A y B.
Diferencia potencial, su nombre lo dice, es una resta de potenciales, como ahí se ve en el ejercicio, potencial en A menos potencial en B. Ya, en el punto A, entonces vamos a ver primero el potencial. La fórmula, constante carga entre distancia. La carga es 24 por 10 a la menos 9 y la distancia en el punto A sería 4 metros. Simplifico, acá me da cuarta 6 por 9, 54, ya que 10 a la 9 con 10 a la menos 9 se simplificaría. 54 volts. Ese es el potencial en el punto A. Vamos a hallar el potencial en el punto B. La fórmula es la misma. Solamente cambiaré la distancia. Reemplazo los datos. Y la distancia ahora sería 3 metros hacia el punto B. Aquí me da 8. 8 por 9 sería 72, ¿no es cierto? Hay 8 y los 10 a la 9 con 10 a la menos 9 se simplifican y 9 por 8, 72. La resta entonces, potencial en A menos potencial en B es 54 menos 72. Esa resta me sale una cantidad negativa. Entonces sería la respuesta menos 18 voltios. Como ven, las preguntas de potencial eléctrico no requieren de un gráfico. Ya no requieren de dibujar nada, simplemente aplicación de fórmula y sumar o restar como en este caso, ¿no? Toda diferencia potencial, de hecho, pues es una resta. Recuerden que para diferencia potencial es lo que normalmente llamamos voltaje, ¿no? Bien, chicos, creo que hasta ahí el repaso de todo lo que es electrostática. Si no hay preguntas, si no hay dudas, entonces damos por terminada en todo caso la sesión de repaso de electrostática.